Y ahora empieza desde aquí. Bien. No tiene audio, profe. ¿Me escuchan? ¿No? Ahí sí, profe. Ahora sí. Excelente, ahí va. Entonces, y la segunda Perdón, consecuencia, después, sí, ¿puede enviar el PowerPoint cuando envíe el mail? dale, perfecto, de 10, bárbaro. Gracias. No, por favor, buena idea, gracias por... Me ayudaste. Enviar PowerPoint, perfecto. Entonces, lo que produce como segunda consecuencia es una reestructuración del consumo, producto de esta polarización entre estos dos grupos, que termina afectando la forma en que se organiza el trabajo y que se genera el trabajo. ¿Cómo es esto? Los trabajadores profesionales especializados, con altos salarios, alto poder adquisitivo, se convierten obviamente en consumidores de élite, ¿no? Acceden a los mejores departamentos, a los mejores restaurantes, a los mejores bienes, a los mejores autos, etc. Y en el otro polo, aquí tenemos a los trabajadores de segunda, industriales, precarios, etc., que acceden a formas de consumo de baja calidad que terminan reproduciendo y generando empleos precarios e informales, ¿bien? Para abastecer ese mercado. Por ejemplo, establecimientos textiles o industrias clandestinas que violan las normas de salubridad, servicios de taxi o delivery desregulados, ¿no? Conocidos por todos. Es decir, trabajos precarios, ¿sí? Que terminan reproduciendo trabajadores precarios que consumen bienes de baja calidad, que terminan reproduciendo y generando empleos también precarios. Bien. Ahora que sabemos, ¿no? Cuáles son las consecuencias que produce esta polarización, lo que va a hacer la autora es organizar este esquema y decir cuáles son estas nuevas clases que se desarrollan en este escenario global, ¿no? En este nuevo escenario global. Algunas ya hemos nombrado, son estas, los profesionales, ¿no? Que acabamos de nombrar, ejecutivos, gerentes, ejecutivos transnacionales, personal técnico especializado, ¿no? Altamente remunerados. También vamos a encontrar los funcionarios públicos, especialistas en aspectos de la economía global, ¿no? Estos ministros, ministras, cuya función es desempeñar el rol de dar un marco normativo a nivel general entre los países. Y en tercer lugar, encontramos al grupo más desfavorecido, que son los trabajadores migrantes desfavorecidos, ¿no? Trabajadores migrantes. ¿Por qué es importante acá la palabra desfavorecidos? Porque un ejecutivo, ¿no? Un profesional, un gerente, también es un trabajador migrante, ¿no? Que puede ir a trabajar a otro país, que puede ofrecer su servicio en otro país. Sin embargo, el trato que se le da es totalmente diferente. Es decir, existe un orden global, una globalización para este sector como otro trato que se le da para otro tipo de trabajador migrante con, a lo mejor no, con menos formación o menos especialización o menos valor agregado de su formación. Entonces, estas son las tres nuevas clases que desarrolla y polariza el fenómeno de la globalización. Vamos simplemente a describir algunas de sus características. Estos profesionales especializados, que algo hemos hablado, no se definen por su relación de propiedad con los medios de producción, sino por su control. ¿Qué quiere decir esto? No sé, cuando uno piensa, ¿no? Las relaciones capitalistas, ¿en qué piensa?
Lo piensa exclusivamente en un dueño que contrata fuerza de trabajo, ¿no? Ahora aparece la figura de estos hombres y mujeres, de estos profesionales especializados, cuyo vínculo no es un vínculo de propiedad con los medios de producción, sino que su vínculo con los medios de producción tiene que ver con su capacidad de controlar los mismos a partir de su capacidad técnica. ¿Bien? Por eso no tiene que ver con un vínculo de propiedad, sino con un vínculo de control con estos medios de producción. En segundo lugar, lo que los define o configura como clase es una lógica, obviamente, estrictamente o estrechamente utilitaria, la obtención de ganancias. Es decir, la obtención de ganancias, y principalmente en un tiempo lo más corto posible, es lo que caracteriza a estos profesionales especializados. Y algo que lo diferencia en tanto trabajadores migrantes respecto a este tercer grupo, ¿no? Lo que los diferencia claramente es que gozan de derechos de movilidad como nadie, es decir, gozan de entradas o residencia en ciertos países, producto de acuerdos internacionales, o detrás de la idea de inversión, se los rodea de derechos que en casos diferentes, como de inmigrantes ilegales o de personas que intentan pasar a otro país, esos derechos no son para nada legitimados. ¿Bien? Es decir, existe una globalización para unos y una globalización para otros. ¿Bien? En segundo lugar tenemos a esta figura de los... Profe, pregunta. Sí. En ese punto donde mencionabas recién de los derechos de movilidad, puntualmente se refiere más que nada a los funcionarios públicos, ¿no? En relación, por ejemplo, a los cancilleros, ministros. No, Pues yo pensé que era una cuestión de eso cuando no pueden ser juzgados ellos no, en territorio cuando van en representación del... no, bien. es más, te voy a decir, es una característica, puede ser de un funcionario público, pero principalmente es una característica más de aquellos profesionales, pensá en un abogado, un contador, que forma parte de servicios que brindan a estas grandes empresas globales, digamos, que por acuerdos entre los países y por influencias de estas empresas, pueden ingresar a los países, residir en esos países por un tiempo determinado, mucho más tiempo que otra persona, digamos, producto de que lo global o la globalización favorece, ¿no?, la movilidad de ciertos grupos en desmedro de otros. ¿Bien? No es exclusividad de los funcionarios públicos, ¿no?, que también gozan de ese derecho, pero no es una característica que los define. Como hablamos recién, respecto a este segundo grupo de los funcionarios públicos, representa a los ministerios y a los países en diferentes organismos, ¿no? La Organización Mundial de Comercio, el FMI, el OCDE, la OTAN, ¿no? Ya sean ministros de defensa, ministros de economía, etc. ¿Bien? Son estos funcionarios públicos que asumen cada vez más este carácter global los que establecen redes transgubernamentales. ¿Qué quiere decir transgubernamentales? Que trascienden los gobiernos nacionales, buscando, lo que decíamos anteriormente, desregular o desnacionalizar aquellos aspectos estatales para favorecer la globalización económica. En definitiva, o sea, funcionarios públicos que acuerdan en diferentes organismos con otros países políticas que favorezcan la apertura económica, por ende, que favorezcan la desregulación y la desnacionalización de sus países. Y el tercer grupo, esta tercer clase global, son los trabajadores migrantes. Bien, pero estamos hablando de trabajadores migrantes, principalmente puede ser inmigrantes que tienen una documentación irregular, que se caracteriza por una escasa movilidad, es decir, no son acompañados por los países para que se muevan libremente, para que puedan trascender las fronteras, sino lo que caracteriza a este grupo es la limitación de los gobiernos, la obstaculización
en tanto fuerza de trabajo para que pasen de un país a otro. Es decir, el trato que se le da a unos y a otros en los polos de esta clasificación es totalmente diferente. ¿Bien? Y en general a estos migrantes no se los reconoce como actores políticos y sociales, ni se los autoriza para actuar en el sistema político formal. En definitiva, dice la autora, dicha configuración de clase, obviamente claramente desigual, como hemos visto, se sostiene en un discurso, o más que en un discurso, en una cultura normativa y política neoliberal, que también es claramente desigual. A ver, para que quede claro, dice, esta segmentación de clase entre los profesionales especializados de altos ingresos que gozan de una gran movilidad, y en el otro polo encontramos a estos inmigrantes cuya movilidad es casi inexistente, obstaculizada, cuyos recursos son muy limitados, y en general no se los reconoce como actores políticos. Esta diferenciación claramente desigual entre las clases se sostiene normativa y políticamente de esta manera. En primer lugar, se privilegia y se reconoce al capital y a los profesionales transnacionales como los principales actores globales, ¿no? Se legitiman sus demandas y van adquiriendo cada vez más derechos a operar en economías nacionales cada vez más desreguladas, ¿no? Cada vez adquieren más derechos, tanto las empresas como los profesionales que sirven a estas empresas. Pero no se reconoce de igual modo a los trabajadores migrantes menos calificados como partes del mismo proceso, porque en general se les cierran las puertas a dichos países. Entonces, si va un guatemalteco, un argentino, a querer residir en Estados Unidos, a ofrecer su fuerza de trabajo, no se le ofrece el mismo trato que a estos grupos profesionales atado al desarrollo de estas empresas globales. ¿Y por qué sucede esto? Entonces da una explicación la autora. Esto es una imagen de lo que sería un conjunto de inmigrantes ilegales tratando de cruzar la frontera con los Estados Unidos. La inmigración, ¿por qué tiene un trato diferencial? Porque la inmigración de los trabajadores no especializados o no calificados adecuadamente, se lo considera como un fenómeno devaluado. Se focaliza solamente en la imagen de personas provenientes de países pobres que buscan una mejor calidad de vida en estos países desarrollados, ¿no? Sea Italia, Francia, España, Estados Unidos, ¿no? Esta imagen que vemos todos los días, ¿no? Imagen crueles, nefastas. Esta imagen es una imagen parcial, dice la autora, porque lo que está negando es el hecho de que la movilidad de la fuerza de trabajo fue y es un factor fundamental en la dinámica del sistema capitalista. O sea, hace muy poco, y es un ejemplo simplemente, hace muy poco, las grandes ciudades de Inglaterra sufrieron un fuerte desabastecimiento porque fueron expulsados los trabajadores precarios o llamados de segunda, mal pagos, que residían en ese país y que abastecían y manejaban los camiones de Inglaterra y abastecían todos los supermercados y tiendas de las grandes ciudades. ¿Qué quiere decir esto? Esta fuerza de trabajo que la globalización niega como parte del mismo fenómeno, al mismo tiempo la necesita, pero la necesita y la expulsa. Es una dinámica de necesidad y expulsión. En cambio, el trato que se da con este grupo de élite antes nombrado es totalmente diferente. Busquen si les interesa este ejemplo que acabo de nombrar, que es algo que pasó hace muy poco. ¿Bien? Y un elemento clave también, y ya vamos a ir cerrando con esto, es que estos trabajadores de segunda, ¿no? Precarios como los migrantes, ante las limitaciones de los gobiernos para responder a sus demandas, muchas veces, dice la autora, visibilizan estas demandas a través de cierta violencia urbana. ¿Qué sería violencia urbana? No es que se van a levantar en armas, ¿no? Violencia urbana, pensemos en corte de calles, una revuelta callejera.
Bien. Ahora, ¿cómo debemos pensar a estas expresiones de violencia? ¿Simplemente como personas que vienen de otra cultura y son violentos? ¿Personas que no respetan la ley? ¿O hay que pensarlas de forma más compleja? Se dice, la forma adecuada de pensar esto, dice Sassen, es la siguiente. Dice, la violencia urbana que llevan adelante estos grupos no debe interpretarse como una ideología coherente, sino como una estrategia política temporal. Esto es clave. Estrategia temporal. Es decir, no a largo plazo, sino una estrategia temporal que permite a estas personas, claramente vulnerables, entrar en contacto con los detentadores del poder. En este caso, los gobiernos y aquellas personas que deciden. Obviamente, ¿para qué? Para poder negociar en condiciones un poco más favorables. Por ende, la violencia, ¿no?, como expresiones de demandas, de derechos de estos grupos, no debe pensarse simplemente como el no respeto a la ley en los países en que se encuentran, sino como una forma de hacerse visibles, de entrar en contacto con aquellos que detentan el poder de decidir. ¿Bien? En síntesis, y con esto ya finalizamos, y cuando se corta termina la clase, las ciudades globales son, más allá de espacios que expresan el fenómeno de la globalización, también espacios de conflicto, porque concentran tanto el poder económico como también concentran a estos grupos vulnerables que demandan el reconocimiento de sus derechos de ciudadanía. Por ende, también son espacios de conflicto. ¿Okay? Bien, con esto terminamos este texto. Y bueno, le mando lo que se alcanzó a grabar, que es toda la primera parte, y esta segunda parte, y el PowerPoint al mail con la organización de la semana. Nos volvemos a ver el próximo sábado. Recuerden leer el texto que corresponde, que es el texto de Shelim, y pensar preguntas respecto a los otros autores en el caso que tengan dudas. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias. Chao, profe.